Hola, leyendas del Mesa. Mi nombre es Abelardo. Soy médico forense con más de 15 años de experiencia. Desde pequeño me acostumbré a ver a cadáveres casi todos los días. El olor a la muerte y saber que todos algún día tendrán este final en una plancha fría de cemento. En los años 80, mis padres trabajaban en una morgue. Por lo mismo, desde muy chico supe lo que era un muerto, porque hablar de cadáveres era el tema de todos los días en mi casa. Papá era un señor muy alto y robusto. Eso le ayudaba mucho para mover a los cadáveres, porque cuando los cuerpos están sueltos, se tiene la sensación de que pesan mucho más. Mi padre era una persona muy recta, muy serio. A pesar de saber mucho de medicina, creía en las cosas paranormales y no se asustaba con nada. Recuerdo la primera vez que me llevaron a la morgue. Mi papá le pidió permiso al guardia porque no tenían dónde dejarme. Como eran amigos, accedió sin problemas. Me acuerdo que me miró a aquel señor y me preguntó que si no me daban miedo los muertos. Luego se sonrió. Sin comprender realmente lo que me decía, moví la cabeza de forma negativa. Luego nos metimos a un cuarto grande, donde me acuerdo que había 2 cuerpos. La sala de las necropsias, ese lugar era realmente frío. Al entrar esperaba ver a los muertos tirados, todo lleno de sangre, pero en realidad era un lugar limpio, todo realmente acomodado. Lo único que se sentía extraño era el ambiente. Se respiraba la soledad y un olor diferente que yo no conocía. Miré a mi papá ponerse una bata, una mascarilla y unos guantes blancos, mientras yo me senté a 3 metros de él. Cuando se dispuso a trabajar, lo primero que hizo fue persignarse. Después de unos segundos, se puso a hablar con el muerto. Le dijo que todo estaba bien, que él lo iba a preparar para que ya descansara tranquilo. Por varios minutos estuvo hablándole al cadáver, como si se tratara de cualquier persona. Le pedía que no tuviera miedo, que todo eso que sentía pronto pasaría. Yo lo veía extrañado. No recuerdo haber sentido miedo al mirar a mi papá por primera vez realizar su trabajo. Lo que nunca se me olvida fue que el otro cuerpo, el cual estaba cubierto con una sábana blanca, de manera repentina movió uno de sus brazos. Con el movimiento dejó descubierta su cabeza. Al ponerle atención, me di cuenta que su piel tenía un color raro. Además, estaba con los ojos abiertos, mirándome hacia mí. Claro que yo me asusté. Nunca había visto una cosa semejante. Caminé hasta donde estaba mi papá sin dejar de mirar a aquel cuerpo. Pero a decir verdad, más bien pareciera que era el cadáver el que me miraba a mí. Tal vez sería el miedo, porque puedo asegurar que me seguía con la mirada. Eso sí me sorprendió. Me dio mucho miedo, porque yo sabía que era un muerto. Cuando me acerqué le dije a mi papá lo que había visto. Solamente volteó a verme, sonrió un poco al decirme que no le hiciera caso, porque era solamente un cadáver indefenso. Yo estaba pequeño, aún así alcancé a ver cómo el cuerpo que atendía a mi papá estaba llorando. Las lágrimas recorrían la cara y caían en la losa. Yo estaba extrañado, no sabía qué lugar era ese, donde en verdad los muertos se movían, lloraban y miraban a los vivos fijamente. Esa es la primera experiencia que yo recuerdo. Me atrevo a decir que marcó mi vida, porque hasta el día de hoy, después de tantos años, no lo he podido olvidar.
También recuerdo una ocasión que mi padre estaba trabajando con el cuerpo de su mejor amigo. Había muerto unas horas antes en un accidente. Por un largo rato habló con él. Lo sorprendente para mí fue escuchar cómo el cadáver le contestó en 2 ocasiones, emitiendo un sonido que a mí me pareció de lo más horrible. Mientras yo estaba lleno de miedo, mi padre se mostraba muy tranquilo. Primero me decía que el muerto le agradecía el tratarlo con respeto, pero al mirarme muy espantado, me explicaba que era una cosa muy normal. Eran aires que arrojaba el cuerpo por la boca, y al mover las cuerdas bucales se producía ese sonido. Eso me lo dijo para que yo no me asustara, pues en ese entonces yo tenía algunos 9 años. No comprendía muchas cosas que él me decía. Por eso me da mucho miedo ver a los muertos moverse, llorar o escucharlos quejarse. Después de un año, una noche que acompañé a mi papá, me quedé dormido un rato. Recuerdo que ya era de madrugada y al despertar me di cuenta de que estaba solo en un lugar. Le grité a mi papá, pero todo estaba en silencio. De repente entró una persona a la morgue. Por su vestimenta supe que era un guardia de seguridad. Lo curioso era que estaba manchado de sangre. Además, que estaba bastante pálido. Ni siquiera me miró. Caminó alrededor de un cuerpo que estaba esa noche ahí. Sorprendido, yo le pregunté que si buscaba a mi padre, pero tampoco me respondió. Se paró a los pies de aquel difunto, dándome la espalda. Fue como si estuviera hablando con ese difunto, porque movía mucho sus brazos y el difunto también lo hacía. Aunque no pronunciaban ninguna palabra, creo que estaban hablando entre sí, quizá en el idioma de los muertos. Segundo después, así como entró, salió, en silencio y sin decir nada. Cuando mi padre regresó, yo le platiqué lo que había ocurrido. Me miró extrañado y me dijo que nadie podría entrar sin autorización de él, porque era un lugar restringido. Me preguntó cómo era ese señor. Cuando yo se lo describí, me dijo que no podía ser, porque según las señas que le daba, era un guardia que años atrás lo asesinaron de 3 balazos afuera de la morgue. Cuentan los que lo han visto que desde entonces se aparece por las noches. En ocasiones entra a la morgue, checa a los muertos tratando de reconocer a su asesino. Después de confirmar que no es él, desaparece, aunque mi papá me aseguró que él nunca había visto nada. Esa noche supe que aparte del comportamiento extraño de los cuerpos de los muertos, también se tenía que lidiar con sus espíritus o apariciones fantasmales. Todo eso y muchas cosas más me pasaron en ese lugar, que de niño me parecía muy tenebroso. Cuando crecí, fui a la universidad, me preparé para hacer lo que mi papá siempre quiso que fuera. Así que después de graduarme, mi primer trabajo fue en la morgue de un hospital. Pero esa es otra historia. Saludos, leyendas del Mesa.